Buenos días chicos, como me les acabo de ir, hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor femenino. Como ustedes bien sabrán, los principales objetivos del aparato reproductor femenino son tres. Uno, facilitar todo lo que es el proceso de gametogénesis. En este caso, lo que se va a producir es una ovogénesis, cuyo principal objetivo es producir óvulos, ¿no? Al final del proceso. Esto se da gracias a que la ovogénesis ocurre gracias a la meiosis. Entonces, durante la meiosis se generan células haploides, ¿no? Células con la mitad de la información que después se van a encontrar con el espermatozoide y se van a fecundar. Ese es el segundo objetivo del aparato reproductor femenino, facilitar la fecundación. Entonces la fecundación ocurre en las trompas de falopio. Una vez se ha producido el óvulo, van hacia las 3/4 partes de la trompa y allí se encuentran con el esperma del hombre que ha llegado ahí y fecunda o produce, o sí, fecunda al óvulo y este ya se convierte en un cigoto. Y aquí viene el tercer objetivo del aparato reproductor femenino, que es facilitar la implantación. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Significa que ese cigoto se empieza a formar, del cigoto sale un tejido llamado el trofoblasto y el trofoblasto ayuda a que el cigoto cuando llegue al útero, exactamente el endometrio, penetre la decidua femenina, o sea, penetre la pared del útero, del endometrio, y allí es donde se implanta. A partir del trofoblasto crece y se genera todo lo que es la placenta, ¿no? Y cumple la función de proteger al bebé del sistema inmune materno, porque hay que recordar que la mitad de la información es de origen paterno y la otra mitad es de origen materno. Bueno, entonces ya teniendo claros los tres objetivos del aparato reproductor femenino, pues vamos a comenzar a hablar pues de cada uno de sus partes, ¿no? Entonces, la primera visualización la vamos a hacer con el ovario. Hay que recordar que el ovario es la gónada femenina, ¿sí? Al igual que la gónada masculina, está recubierta por una túnica albuginea, ¿sí? Que es un tejido conectivo denso regular que envuelve a la gónada, ¿no? En este caso, las visualizaciones que tenemos en la universidad se les retiró esa parte. Me imagino que para que me contraste mejor el color y se puedan ver mejor los folículos. Y entonces lo que vamos a ver es un ovario sin esa capa de túnica albuginea, ¿no? A su vez, el ovario se caracteriza por tener dos componentes. Uno que se le denomina la corteza, ¿sí? Que es una parte bastante prominente o gruesa del ovario. En la corteza es donde se van a madurar los folículos. Y la otra parte que es la médula, ¿no? En la médula va a ir o va a llegar allí los folículos atrésicos o los folículos que ya han entregado el óvulo, ¿cierto? Entonces ellos van y se ubican más que todo en la médula. Entonces en la corteza ocurre la formación de los folículos, ¿no? El ovario se empieza a formar en la etapa embrionaria de la mujer, como entre la semana 28 y semana 30, se empieza a formar el ovario y allí se empiezan a madurar los óvulos que va a requerir para toda su vida. Eso quiere decir que durante esta etapa embrionaria el óvulo hace una hace una producción de folículos, lo que llamamos los folículos primordiales, y esos folículos primordiales le van a servir o van a hacerlo del total de los folículos que se van a utilizar en su vida reproductiva. En un total entre 400 y 600 folículos en promedio es lo que normalmente se utiliza o utiliza la mujer para madurar sus folículos, ¿no? En ese orden de ideas, lo que estamos viendo acá es el ovario, específicamente estamos viendo la corteza, aquí está mal la denominación, la médula viene empezando como por aquí, ¿cierto? Eso quiere decir que por acá es la médula y tenemos como una pequeña región acá, que es donde más se ven, que es lo que llamaríamos o lo que se llamaría el mesénquima de la médulo ovárico, ¿cierto? Que es como la parte que está entre la corteza y la médula, o yuxtamedular, ¿sí? Digamos que aquí es donde más se van a observar los folículos ya supermaduros, ¿no? Sobre el borde de la corteza vamos a ver los folículos primordiales, que son estos que vemos aquí, ¿no? Entonces, un folículo básicamente es una estructura que se activa
periódicamente e inicia el proceso de crecimiento para culminar en el desarrollo de un óvulo, ¿no? Y ese desarrollo de ese óvulo lo que va a generar o lo que va a favorecer es producir ese gameto para que sea fecundado por el espermatozoide, ¿no? Eso ocurre gracias a un proceso que se llama ovulación, en el cual un ovario mensualmente, ya cuando se está en la etapa reproductiva, empieza a madurar un óvulo mes a mes, ¿no? Un ovario un mes, otro ovario otro mes, ¿no? Los óvulos o los ovocitos, o ocitos, como quieran llamarlos, son envueltos por una capa de células granuladas, que es a lo que se le denomina matriz extracelular. O sea que que es un folículo primordial, en el centro vamos a tener el óvulo, ¿cierto? Y alrededor se le va a llamar matriz extracelular, ¿cierto? Uno es una membrana que recubre, una membrana folicular que recubre el ovario con otros componentes, ¿no? Y a eso se le llama lámina basal también, y a eso es a lo que se le llama el folículo, ¿no? En este caso el folículo primordial. Eh, Cuando ya el folículo empieza a crecer, ¿cierto? Son más, digamos, al ser más grandes, a verlos al simple vista, ya entonces cambiarían su estructura y cambiarían su denominación. Entonces hay varios tipos de, de, digamos, de estos folículos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es que en ese punto central que yo dibujé, eso se le llama la vesícula germinal. O sea, cuando tenemos el folículo, a ese punto central se le llama vesícula germinal, ¿sí? Que es donde está el óvulo, ¿no? Alrededor de él hay un pequeño espacio, ¿cierto? Que es a lo que se le llama la zona atrial, ¿no? Sería toda esta zona atrial. Y alrededor de la zona atrial hay un grupo de células, ¿sí? Que se le denomina, que empiezan a formarse esas células y empiezan a formar lo que se llama la decidua poligénica, ¿cierto? Y esa decidua poligénica crece, a medida que va creciendo va generando como un espacio, un atrio o una zona folicular que a medida que el folículo se hace más grande o que va encontrando una diferenciación mayor, pues se va haciendo más grande. ¿En qué sentido? En el hecho de, por ejemplo, estos folículos de aquí que estoy encerrando, si ustedes ven, tienen las partes que yo les digo, esta sería la vesícula germinal, ¿no? Ahí tenemos el óvulo, ¿no? Alrededor de la vesícula está la zona atrial, que es esta zona atrial, con este grupo de células, ¿cierto? Que era lo que yo les explicaba arriba, con esa zona pelúcida, pues. Alrededor de él está la decidua poligénica, que es esta estructura que se está formando aquí. Entonces, como ven, hasta ahora esa decidua poligénica se va a formar. Por esa razón estos se llaman folículos primarios. Folículos primarios. Como vemos acá, estos de aquí que ya son un poquito más grandes, tienen las mismas zonas, o tiene la vesícula germinal, ¿cierto? Donde tenemos el ovario, tenemos la zona atrial, que es esta zona atrial con todo este borde, ya se ve mucho mejor la decidua poligénica, que es esta estructura que vemos acá, todo esto es la decidua poligénica, y estamos viendo el atrio folicular, ¿no? Que es toda esta estructura de aquí, se forma el atrio folicular. Entonces, cuando se forma ese atrio folicular, estamos hablando de folículo secundario. Y en este caso, por ejemplo, que ya tenemos la misma zona, tenemos la vesícula germinal, ¿cierto? Tenemos la zona atrial, ¿cierto? Tenemos la decidua poligénica, y esta decidua poligénica ya ven que se ubica siempre a un lado, a un costado del folículo, y la zona atrial o el atrio folicular aumenta de tamaño muchísimo. Entonces ya aquí, en este caso, estamos hablando de un folículo de Graf. El folículo de Graf ya cuando aumenta ese tamaño, cuando va cuando genera ese grado de maduración, ¿cierto? Entonces ya está ese folículo de Graf listo para entregar el óvulo maduro a la trompa de falopio, ¿no? Que eso vienen ubicados en esta zona, ¿no? Entonces digamos que la trompa viene abajo, ¿cierto? Y aquí tiene algo que se llama estigma, que es por donde el ovario entrega el óvulo maduro a la trompa de falopio, ¿no? Esta visualización se hizo perdón, aquí está mal, 10X,
10X en hematoxilina y eosina. ¿Listo? Bueno, esta no es una visualización, simplemente he querido mostrar cómo se ve la zona del estigma, ¿cierto? Evidentemente esto no es una foto de las que tenemos en la universidad, esta la tomé de un atlas. Como vemos, aquí va un folículo de Graf, listo para entregar el ovocito acá. Y esta sería el sitio del estigma, ¿no? Aquí, como esto es otra fotografía hecho con otra coloración, podemos diferenciar claramente esta zona de aquí donde vemos el epitelio. Esto es un epitelio cúbico simple, que es lo que llamamos el epitelio germinal, que hace parte del ovario. Entonces aquí se ve mucho mejor ese epitelio cúbico simple, ¿no? Entonces aquí llegaría el folículo de Graf, entregaría, y cuando entrega esa zona germinal, entrega el ovario maduro, el óvulo maduro. Entonces ese folículo ya se empieza a degradar y se llama folículo atrésico, como este de aquí. También hay folículos que se degradan sin necesidad de entrar al proceso de maduración, como este caso que estamos viendo acá. Este sería otro folículo atrésico. ¿Por qué lo digo? Porque ya empieza a formarse estas pequeñas bolitas blancas, eso se llaman cuerpos apoptóticos, ya el folículo está entrando en apoptosis. Eso quiere decir que ese folículo no va a ser viable. Por esa razón se maduran entre 400 y 600, ¿no? Para tener la oportunidad de que si algún folículo falla, pues hay otro que lo va a reemplazar. ¿Ok? Entonces, por la zona del estigma, por aquí, es que el folículo de Graf entrega el ovocito, el óvulo, y este sale, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí viene la trompa, que está unida a la trompa aquí, y por ahí sale, ¿no? Bueno. Visualización 2. Entonces, la visualización 2 es la trompa de Falopio. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en la trompa de Falopio? Bueno, entonces la trompa de Falopio es la que va a conectar el ovario, ¿listo? Con el útero, ¿no? Es un sitio que lo va a conectar. Y allí, me refiero a la trompa de Falopio, en las 3/4 partes de ella, va a ocurrir la fecundación, ¿no? Entonces es importante escudriñar todas sus partes. Entonces, aquí que estamos observando, trompas de Falopio como en dos componentes, ¿no? El que está más cercano al óvulo sería una trompa a nivel, se le llama de ampolla, y se caracteriza porque la luz. Recuerden que la trompa de Falopio cumple todas las características de lo que nosotros denominamos un órgano hueco, es decir, va a tener un espacio, va a tener un epitelio, que le vamos a llamar la mucosa, va a tener una submucosa, ¿cierto? Que básicamente es tejido conectivo denso, tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso irregular, va a tener una zona muscular y va a tener una serosa, o sea, va a tener esas 4 capas. Entonces aquí las vamos a ver. Entonces, hacia el centro vemos la luz, después vamos a encontrar el epitelio, después vamos a encontrar tanto el tejido conectivo laxo como el tejido conectivo denso irregular, vamos a encontrar la zona muscular y vamos a encontrar la serosa, ¿no? De igual manera, aquí a esta parte superior que estamos viendo la trompa a nivel de istmo. La diferencia entre la trompa a nivel de istmo y la de la ampolla es que la luz es mucho más grande, ¿no? Y esta trompa a nivel de istmo es la zona más cercana al útero, ¿no? La trompa a nivel de ampolla es la más cercana al ovario, ¿no? Entonces, y esto se explica por el hecho de que tiene un mayor espacio en su luz y eso permitiría mucho mejor la fecundación, o sea, la llegada allí de los espermatozoides y que el óvulo sea fecundado. ¿Cómo viaja el óvulo del ovario hacia las 3/4 partes de la trompa? Gracias a su mucosa o a su epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿no? Epitelio cilíndrico simple ciliado. Entonces, esos cilios van a favorecer el movimiento del óvulo, o sea, lo van a llevar, lo van a acarrear hacia las 3/4 partes de la trompa, casi a nivel del istmo, y aquí es donde ocurre la fecundación, ¿no? Esto lo hicimos en un objetivo 4X, hematoxilina y eosina, ¿no? La tercera visualización es la misma, pero a nivel de 10X, hematoxilina y eosina, donde encontramos mucho mejor divididas las partes, ¿no? Entonces aquí tenemos la luz, después encontramos el epitelio, ya dijimos que era un epitelio cilíndrico simple ciliado, el que vamos a encontrar aquí, ¿listo? Vemos aquí el tejido, vemos la lámina propia del tejido conectivo denso irregular, o sea, la submucosa. Después nos encontramos con la zona muscular, que es toda esta parte de aquí, y después tenemos la serosa, ¿no? Que es la que recubre. Entonces aquí el objetivo de esta lámina es poder ver mucho mejor las partes que yo les mencionaba anteriormente. Bueno, visualización 4. Entonces, una vez llega el trofoblasto, hay que recordar que el cigoto es la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces se va a empezar a dividir. Pero el cigoto tiene un problema.
tiene la mitad de la información paterna y la mitad de la información materna. Eso quiere decir que el sistema inmune lo detecta, lo destruiría. Entonces, razón por la cual hay un tejido que se origina del esperma, o sea, viene de origen paterno, que se llama el trofoblasto, ¿no? Que es algo que lo envuelve y que genera como una especie de dedos, ¿no? Que es lo que le va a favorecer la implantación. Entonces ese trofoblasto después va a dar origen a lo que nosotros llamamos la placenta, ¿no? Que la placenta tiene esa propiedad, esa característica de apartar o de excluirlos del sistema inmune materno. Entonces, eso quiere decir que lo va a proteger, que lo va a aislar de ese sistema inmune, precisamente porque la placenta no expresa HLAs clásicos, expresa HLAs no clásicos, ¿no? Hay que recordar que el HLA es el antígeno leucocitario humano, que es como la marca que todos tenemos de nuestras propias proteínas, y si usted mete otra proteína extraña, el sistema inmune la reconoce como extraña y la ataca, ¿no? Entonces, en este caso expresa HLAs no clásicos que no son detectables por el sistema inmune, entonces escapa un poco a esa inmunovigilancia, ¿no? Entonces, cuando llega el trofoblasto al útero, se implanta, o sea, atraviesa la decidua. Ya vamos a ver dónde es la decidua. Entonces, vemos aquí el útero, entonces vemos el endometrio, que está dividido en dos partes el útero, ¿no? Endometrio y miometrio, ¿no? Entonces serían como estas dos partes. Entonces el endometrio es la zona en la cual se llena de sangre. Estos espacios que ustedes ven acá son cavernas o cavidades que tiene el útero, son cavidades pequeñitas en las cuales se llenan de sangre, ¿no? Y a eso es a lo que le vamos a llamar la decidua, ¿no? La decidua uterina, ¿no? Y cuando no ocurre la implantación, al final del mes, pues caen esas paredes y es lo que nosotros conocemos como la menstruación, ¿no? Entonces, durante ese proceso de llenado, está listo a que se implante, ¿no? Y aquí viene una de las partes más, más complicadas, no, digamos, más neurálgicas de este proceso, que es la implantación. Aquí falla muchísimo, ¿sí? Y muchas de lo que se le denomina como infertilidades tienen que ver con este proceso de la implantación, ¿no? Aquí falla muchísimo y es una parte neurálgica. Entonces llega el trofoblasto, con esos dedos penetra la decidua uterina y se implanta, ¿no? Esto hace que esto esté como esté lleno de sangre, el cigoto empieza a generar una circulación, ¿cierto? Una circulación alrededor de esos dedos de ese trofoblasto, que eso después se convierte pues en el cordón umbilical, y bueno, etcétera, etcétera. Y esa circulación lo que va a favorecer es que la madre, por medio de su decidua, le entregue oxígeno y nutrientes al bebé, ¿cierto? Y él, a su vez, regrese dióxido de carbono y desechos hacia esa decidua, ¿no? Las sangres nunca se tocan, nunca se mezclan, y es muy eficiente este sistema, ¿no? La otra parte, que es el miometrio, está envuelta por músculo y digamos que tiene muchos receptores de oxitocina, oxitocínicos, ¿no? Hay que recordar que la oxitocina lo que va a hacer es, cuando llegue al músculo, va a producir movimientos peristálticos fuertes, es lo que nosotros llamamos contracciones, ¿no? Entonces la oxitocina es una hormona que va a facilitar que cuando ya se finalice todo lo que es el proceso de diferenciación del bebé y tenga que nacer, pues la oxitocina es la que va a cumplir esa labor de hacer las contracciones y hacer el nacimiento, ¿no? Esto se hizo en 4X, en hematoxilina y osina. ¿Listo? Visualización 5. Bueno, entonces ya que vimos todo este proceso, vamos a ver el cuello uterino. Hay que recordar, este sería el útero, este sería la trompa, este sería el ovario, ¿cierto? Aquí sería el ovario. Y, y lo que estamos viendo acá, esto sería el endometrio, ¿no? Aquí se implanta, etcétera, etcétera. Pero el útero tiene algo que se llama el cuello uterino. El cuello uterino es la zona que conecta la parte de la vagina, ¿cierto?, con el útero y específicamente con las trompas, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando se ocurre la eyaculación, digamos, el esperma va a quedar cerca del cuello uterino o en el cuello uterino, y este va a ascender hacia el útero y después se dirige hacia la trompa, que es donde se va a fecundar el óvulo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que estamos viendo acá es el cuello uterino. Entonces, como vemos aquí en este corte que está en 10X, ¿cierto?, hematoxilina y osina, lo que debemos observar en el cuello uterino son dos tipos de epitelio, ¿no? Aquí tenemos uno, este es un epitelio y este es otro epitelio. Eso significa que esta zona que estoy marcando acá, esto se llama una zona de transición epitelial.
porque se va a encontrar entre dos epitelios. ¿Cuáles son esos dos epitelios? El primero es epitelio plano estratificado no queratinizado. Es este epitelio de aquí. Ese epitelio plano estratificado no queratinizado es el mismo que tenemos, no sé, en la boca. Si ustedes tocan con su lengua sus pómulos, ese es el mismo epitelio plano estratificado no queratinizado. Es un epitelio escamativo, eso quiere decir que las células planas, como es plano, se están reemplazando muy constantemente. Entonces, las de la parte superior se pierden, ¿cierto? Pero hay un recambio rápido. Entonces, esos epitelios son muy atractivos para virus y algunas bacterias. El VPH, el virus del papiloma humano, por ejemplo, y la Clamidia trichomatis, que es una bacteria, les gusta mucho estos epitelios descamativos. Entonces suele ocurrir que en las primeras relaciones sexuales, por lo general, casi todas las mujeres se contagian de ese virus, ¿no? O por lo general un 80% de las mujeres se cree que tienen el virus del PPH o la clamidia trichomatis. Pues me parece más agresiva la clamidia que el virus, pero bueno, el virus también es causante al final de su vida reproductiva, o sea, cuando las mujeres llegan a los 40 años por lo general, que ocurre lo que es el climaterio, ¿cierto? Desciende el nivel hormonal, hay una pequeña inmunosupresión y digamos que el virus o la bacteria aprovechan ese momento y se activan, ¿no? Y empiezan a desarrollarse, ¿no? Y ocurre que ellos producen el cáncer de cuello uterino, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y el otro epitelio es un epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿no? Que es el mismo epitelio que encontramos en las trompas y por ende tiene lógica, ya que si llega el esperma aquí, los cilios lo ayudarán en parte a llegar hacia la trompa de falopio donde va a ocurrir la fecundación, ¿no? Entonces ahí tenemos esos dos tipos de epitelio. Ese otro epitelio no es muy atractivo para los virus, eso significa que los virus se van a alojar, van a permanecer latentes durante muchos años, hasta décadas, en ese epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Bueno. Sexta visualización. Entonces aquí lo que vamos a ver es la glándula mamaria activa, ¿no? Esto es durante el proceso de lactancia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Vamos a observar esta imagen de aquí, está en un 10X, hematoxilina y eosina, ¿cierto? Y el cuadradito aquí pequeñito que vemos acá, esto está en 40X. ¿Por qué tengo esa diferencia? Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la glándula mamaria activa? Lo primero que vamos a identificar son estas zonas, estos que se llaman alveolos secretores, ¿cierto? Los alveolos secretores, si los aumentamos, para eso tenía esta imagen, vamos a ver que son unos acinos, o sea, que es una glándula, obviamente, vemos las células componentes de esa glándula, que son los acinos, y los acinos van a producir leche, ¿no? Entonces, epitelio cúbico simple, ahí vemos las células cúbicas, claramente, y ellas van a producir leche. ¿Cómo sabemos que es la leche? Porque es de este color rojo que vemos en la mitad. Recuerden que la leche tiene proteínas y la hematoxilina y la eosina van a marcar proteínas, entonces se ve ese color rojo, ¿no? Entonces, esos alveolos secretores no son más que acinos productores de esa leche. Al igual que las glándulas que vimos anteriormente, hay unos conductos excretores que se llaman conductos excretores mayores y menores, ¿no? En el caso de la glándula mamaria se le llaman galactóforos, ¿no? Entonces, galactóforos intralobulares, básicamente. Entonces, lo que vamos a tener es que ellos van a recoger toda la producción, en este caso de la leche materna, y la van a guiar hacia los pezones, ¿no? Por unos conductos hacia los pezones, por ahí sale todo el producto lácteo, ¿no? Entonces, esos conductos excretores se llaman conducto excretor mayor y conducto excretor menor, ¿no? El conducto excretor mayor no es más que un gran cubículo que va a recoger la leche y se caracteriza por tener un epitelio cilíndrico simple. En el caso de los conductos excretores menores, tienen un epitelio cilíndrico biestratificado. Bueno, de las dos maneras, los dos son galactóforos o conectores. Adicional a los alveolos y a los galactóforos, vamos a encontrar tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo laxo, ¿cierto? Y ese tejido conectivo va a sostener en parte la glándula, ¿no? La glándula. Hacia la parte externa de la glándula, pues ya vamos a encontrar el músculo, en este caso el pectoral, ¿no? Pero también es muy común encontrar en la mama mucho tejido adiposo. Entonces, esa es otra característica y aquí lo estamos viendo. Tejido adiposo blanco, lo mismo aquí, tejido adiposo blanco. ¿Listo? ¿Qué es lo que se observa ahí? Bueno, eso es básicamente lo que
lo que les quería mostrar. Para el caso del informe, no es necesario que ustedes dividan la imagen en dos, o sea, que uno en 4X, uno en 10X y uno en 40X. No, no es necesario. Con que encuentren la imagen o identifiquen la imagen con el objetivo 10X es más que suficiente. Ahora, si ustedes quieren, por voluntad, agregarle el otro, pues lo hacen así como lo están viendo acá. Lo pueden incorporar dentro de la imagen o a un lado de la imagen en el mismo informe y no hay ningún inconveniente explicando pues que es 40X y que se ven los alveolos, los núcleos, las células cúbicas simples, bueno, etcétera, etcétera. ¿Okay? De las dos maneras es válido. Visualización 7. Entonces aquí en la visualización 7 vamos a ver la glándula mamaria en reposo. Entonces la glándula mamaria en reposo funciona tanto para las mujeres como para nosotros los hombres, o sea, se ve igual, ¿no? Tenemos, el hecho es que nosotros tenemos una glándula mucho más pequeña, mucho más, con menos tamaño, pues. El de las mujeres es un poquito más grande. No, pero aquí sí observamos más claramente lo que yo les decía. Aquí vemos músculo estriado, en este caso pectoral. Se ve tejido adiposo, tejido blanco adiposo, ¿cierto? Y el músculo, ¿no? Adicional a eso vemos una zona que es lo que nosotros llamamos el lóbulo, que es el que va a producir a los alveolos secretores, y otra que es el ducto, que va, pues se va a formar después como los galactóforos, ¿no? Entonces ahí vemos claramente pues la diferenciación de uno y otro. Se hizo en una observación 10X, hematoxilina y eosina, ¿no? Eso es todo pues lo que hay que decir al respecto. La visualización 8, lo que vamos a observar es la placenta. Entonces en la placenta vamos a encontrar dos, digamos que la placenta, como ya les había dicho, se origina a través del trofoblasto, ¿cierto? Y la placenta lo que va es a envolver al bebé, a aislarlo del sistema inmune materno. El bebé dentro de la placenta va a tener digamos, va a tener un ambiente, un microambiente, por ejemplo con el líquido amniótico en el cual va a estar sumergido, y el alimento y el oxígeno van a venir básicamente por el cordón umbilical, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es la placenta en sus dos componentes. Uno es la deciduo basal y otro es el corion frondoso. Entonces, la deciduo basal es esta estructura de aquí, en la cual va a estar contacto con el líquido amniótico, y esto es tejido conectivo mucoso, que es un tejido conectivo embrionario, y aquí tenemos algo de tejido conectivo denso regular, ¿cierto? Que digamos que es un tejido que va a envolver a la placenta y le va a dar un poco pues de sostén al bebé, o sea, para poderlo mantener, y va a soportar en parte golpes y cosas del bebé, ¿no? Entonces, por eso tenemos esas dos partes, ¿no? De la placenta se sabe que ahora se puede obtener células madre, ¿cierto? Sobre todo el cordón umbilical, células madre. Y en ese caso ya en el Instituto Nacional de Salud ya hay un banco de células madre de este tipo de origen placentario, y es gracias a donaciones de las mamás, ¿no? O sea, cuando van al materno infantil y las mamás quieren donar su placenta y su cordón umbilical, pues se procede, el Instituto Nacional de Salud llega, toma el tejido, extrae las células madre y las cultiva y las congela, ¿no? Entonces es importante saber eso. Esta imagen se hizo en 10X, hematoxilina y eosina. ¿Listo? 9. La vagina. Bueno, en este caso, si vemos el corte de vagina, van a decir que es muy parecido al corte de piel. Y tienen toda la razón, es muy parecido al corte de piel. Además, porque tenemos acá un epitelio, que esto es este de aquí, que es epitelio plano estratificado, en teoría no queratinizado. Me refiero en teoría porque recuerden que las muestras que tenemos acá son muestras no humanas, son muestras de animales. Entonces la hembra de la cual se obtuvo esta muestra se ve que era una hembra muy joven, ¿sí? Que tal vez hasta virgen, porque no hay evidencia de queratina. Cuando ya las hembras son muy adultas, ¿sí? Entonces sí se alcanza a ver algo de queratinización aquí en el epitelio. Entonces por ahora es epitelio plano estratificado, no queratinizado. Después encontramos la lámina propia y el tejido conectivo denso irregular, o sea la submucosa, ¿cierto? Y aquí en la submucosa, digamos que a diferencia de la piel, vamos a encontrar muchos nódulos linfáticos, ¿no? Es una característica bien interesante. Y después viene la zona muscular, pero la zona muscular es especial. No es el típico músculo que observamos en el pulpejo, en algunas ocasiones músculo liso, en otras sí algo de músculo estriado. En este caso es músculo estriado, el ilios y el psoas son básicamente los músculos del piso pélvico, ¿no? Entonces
muy común encontrar esos haces musculares bastante prominentes de esos músculos del iliops y el psoas, ¿no? Que son los músculos del piso pélvico, ¿no? Esta imagen se hizo en un, disculparán, no es una fotografía tomada, pues y me alcanzó ya el en la pandemia, entonces no alcancé a tomar fotos de estas. Pero bueno, esta es una observación que se hizo en un objetivo 10X con hematoxilina y osina. ¿Listo?